2 de la tarde con 19 minutos, estamos de regreso en esta cobertura especial de RPP Noticias, todo sobre el coronavirus. Atención, en Chile ya superan los 1000 casos confirmados de coronavirus. El nuevo coronavirus en nuestro país está por llegar a los 500, estamos en 480, según nos ha dado a conocer hoy el presidente de la República. Eso en el tema de la salud pública, pero en el tema de la economía, Mónica, también se han hecho algunos anuncios y está con nosotros Omar Mariluz, nuestro editor de economía, para revisar estos anuncios que se han hecho en Palacio de Gobierno. Omar, buenas tardes, bienvenido. Mónica, Ricardo, muy buenas tardes. Sí, hola. El presidente de la República ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas tardes. El presidente hace poco de un mensaje ha dado nuevos anuncios en materia económica que son sumamente importantes, hay que decirlo. Uno tiene que ver con los trabajadores formales, es decir, con los menos, pero es una medida importante sobre la CTS, la famosa compensación por tiempo de servicios, y lo que se está elaborando y se está evaluando, y el día de mañana ha dicho que lo van a ya presentar con mayores detalles, es que los trabajadores que tienen la CTS puedan retirar en un primer momento hasta, ojo con esto, hasta 2.400 soles. Entonces, pongámonos en el supuesto que un trabajador tiene en su CTS, en su cuenta de CTS, un promedio de 4.000 soles. De esos 4.000 soles, el trabajador, debido a esta situación de emergencia, va a poder disponer, va a poder retirar del banco, caja municipal donde encuentra su CTS, hasta 2.400 soles. Pero el presidente ha anunciado que en función de cómo vaya la coyuntura, si esto se va a tener que ampliar o no, eso también lo va a anunciar mañana, sí. Y si la situación está muy complicada, incluso el monto a retirar podría ser mayor a los 2.400 soles. Esto hace recordar mucho, Ricardo, Mónica, a una medida que tomó en su momento el expresidente Alan García, que era temporal, pero se volvió en permanente, sí, en el 2009, en la crisis financiera internacional que también nos golpeó en el 2009 y le permitió a los trabajadores peruanos a retirar el excedente a 4 remuneraciones. Lo que luego, que era una medida transitoria, se convirtió en una... sí, quedó ya para siempre. Lo importante es que, y entiendo que esa es la dinámica, esto sí sea temporal, ¿no? Debido a la emergencia, que lo que busca es que los trabajadores formales nuevamente tengan liquidez, porque probablemente muchos de ellos están haciendo teletrabajo o no están trabajando, pero esto, insisto, está dirigido a un segmento pequeño de la población, y ustedes preguntarán, formales. Y se le preguntó, exacto, los formales, y se le preguntó en la conferencia el presidente Vizcarra, ¿qué hacemos con todos esos trabajadores independientes, con esa gran población de 69, 70% de trabajadores informales o independientes que no tienen beneficios laborales? Y sobre ellos es que hemos estado hablando en los últimos días. Bueno, ahí hay un trabajo adicional que se tiene que hacer y que implica la ampliación de este subsidio, de este bono también que se va a dar, entiendo, por única vez, o al menos si es que esto se complica más, no sé cómo si se esté evaluando extenderlo, pero se va a beneficiar ya no a 500.000, como se había dicho el fin de semana, el domingo último, sino hasta 800.000 trabajadores independientes, 800.000 trabajadores, lo que haría un universo total de personas, de familias que recibirían este bono de 300, ya no de 2.7 millones, que era el universo inicial de pobres y pobres extremos, sino habría que sumarle esos 2.7 millones de personas, de familias pobres o pobres extremas, a estos 800.000 trabajadores independientes, ¿no? Que también necesitan un sustento en estos momentos porque muchos de ellos no están yendo a trabajar. Importante aquí lo que señala el presidente, y mucho oído a lo que ha dicho, para ver si uno se está preguntando, yo seré beneficiario, yo no seré beneficiario, los criterios de evaluación, porque ahí viene lo complicado, y lo han mapeado. ¿Qué están considerando? Que el trabajador no supere ingresos por 1.100 soles. Ojo, estamos hablando de un poquito más del sueldo mínimo, que es 930 soles, sí. Que no supere los 1.100 soles y esto es importante, que tenga contrato temporal, esos contratos que son de 3 meses, que hay muchos en esa situación laboral en nuestro país, o que no tenga contrato.
Es decir, los trabajadores informales. Pues si yo soy, por ejemplo, una vendedora que trabaja en Gamarra que en este momento no puede ir a trabajar y no tenía ningún tipo de contrato y de ahí dependía el ingreso familiar, bueno, muy probablemente esa persona pueda ser una beneficiaria de este bono de 380 soles, que lo que hace también es darle un respiro. Entonces estaríamos hablando, Mónica, Ricardo, que y entiendo que esto es inicialmente, ¿no? En un principio se estaría tratando de beneficiar a 3.5 millones de familias con este bono de 380 soles, lo que de todas maneras es una ayuda. Súmenle a esto, hay que sumarle a esto el tema del agua, que no se va a pagar el recibo de agua, se estén evaluando los otros servicios de telecomunicaciones. Esto como medidas de corto plazo, medidas temporales, medidas inmediatas. De todas maneras, lo que ha anunciado la ministra de Economía y Finanzas, Mónica Ricardo, es que se vienen evaluando una serie de nuevas medidas de carácter tributario. Ya se han dado porque lo primero, sí, Omar, lo primero es que estábamos revisando contigo y lo primero que anunció el presidente era medidas para las personas, pero luego también se han referido a las empresas, y no a la gran empresa, sino a las pequeñas y ya también incluso me parece a las medianas, ¿no? Sí, no, y ahí hay un dato interesante, Mónica, Ricardo, que me gustaría compartirlo con ustedes, que saca hoy día el diario Gestión, una encuesta que realiza la Cámara de Comercio de Lima a sus agremiados y les pregunta cuánto tiempo ustedes pueden sobrevivir en este estado de emergencia, es decir, cuánto tiempo pueden vivir sin operar a las empresas micro, pequeñas, medianas, grandes, sin tener que dejar de pagarle a sus trabajadores, sin tener que dejar de pagarle a sus proveedores, sin tener que dejar de pagar las deudas con los bancos. Y un 44%, Ricardo, Mónica, lo que dice, un 44% que pueden sobrevivir 15 días. Es decir, ya estamos al límite. Un 25% dice que puede sobrevivir hasta 30 días, es decir, un mes. Mucho ojo con eso, porque ya vamos a empezar a ver cierto asfixiamiento de las empresas en función del tamaño y de rubro. Y ahí es importante, Ricardo, lo que tú mencionas. Se han empezado a reevaluar las facilidades tributarias según el tamaño de la empresa. Se empezó con los más pequeños, pero ya el gobierno se está dando cuenta que el impacto del coronavirus, el impacto de parar la producción, de estar trabajando al mínimo indispensable, está generando una serie de problemas y hay que darle pues facilidades a las empresas como patear el pago del impuesto a la renta hasta junio, que es importante, devolverle dinero, impuestos a empresas y trabajadores si hubo exceso de pago. Se está evaluando también medidas referentes al IGB, a los pagos mensuales del impuesto a la renta, que ya entiendo, según ha mencionado la ministra de Economía, se necesita a través de facultades delegadas por el Congreso de la República. Hay total disposición para hacer esto. Es decir, y aquí es un mensaje importante, sí se está evaluando de manera constante, diaria y monitoreando lo que viene pasando en la economía para dar este tipo de medidas. Es decir, y eso es importante de parte del gobierno, no se están quedando como quedamos esto y ahí quedó. No, se está viendo cómo evoluciona la situación. Así que eso es bien, pero bien importante porque sí, uno ve lo que está pasando en otros países como El Salvador, por ejemplo, donde el presidente anunció unas medidas bastante drásticas, ha dicho que las personas no van a pagar ningún tipo de servicio público, ni de luz, electricidad, telecomunicaciones, créditos, se va a dar un subsidio de $300 por familia, y la gran pregunta es... demagogia, Omar. Exacto. ¿Cuánta capacidad tienes para hacer ese tipo de cosas? Ese es efectivamente el punto, Mónica. Entonces, estas medidas se tienen que tomar con mucha prudencia y no simplemente anuncios, sino cosas que sepamos que vamos a poder hacer. Y ojo, también es importante, que no vamos a generar un problema mayor a mediano y largo plazo. Y lamentablemente la demagogia eso es lo que genera. Es una enfermedad siempre motivada por otras razones, pero en el cuadro que tú señalas también me parece importantísimo decir que solamente en el Perú hay un 6% de empresas que tendrían la capacidad de estar parados 60 días. Ese es el tope. Entonces, muy poquito. Todo lo demás quiere decir que las espaldas pues son mucho más angostas y una situación que hay que mirar muy de cerca, porque si la rueda que hoy está parada no comienza a andar con la efectividad y el trabajo de todos los peruanos, vamos a tener serísimos problemas, ¿no?
Claro que sí. Un solo último dato, Mónica, Ricardo, que tiene que ver también con los precios, y creo que es un mensaje de calma. Precios de algunos productos básicos, el pollo, por ejemplo, que es súper clave, súper importante, ya comenzó a bajar de precio en los mercados mayoristas y en los mercados minoristas. El precio del limón, también, Ricardo, ya en RPP lo veníamos reportando, ha empezado a bajar un sol 50 el kilo. ¿Qué estamos viendo aquí? Que ya se ha empezado a estabilizar y que en un primer momento la gente salió desesperada por el miedo, no solo en Perú, en varios países del mundo en realidad se generó esto. Ante la mayor demanda, el precio evidentemente subió, pero a medida que se ha visto que los supermercados, mercados de abasto, de alguna manera se ha normalizado, ¿no? Claro. Se ha normalizado, pero sí hay un dato importante, y tú lo señalabas, Ricardo, el fin de semana, el tema del transporte de carga. Sí hay ciertas complicaciones con el transporte de carga, y lo que hemos visto, estaba revisando la última data al mercado mayorista, el ingreso de toneladas de mercancía, de alimentos, sí se ve en los últimos 5 días una ligera reducción, es decir, sí ha habido ciertas complicaciones con el transporte de alimentos que puede incidir en algunos precios específicos, y es algo que el gobierno también debería estar, y creo que lo está haciendo, monitoreando con mucho cuidado, ¿no? Para evitar justamente estos desequilibrios. Omar, una rapidita para el final de mi parte. Me llegan, y a RPP también a través de las redes sociales, preocupación por lo que está pasando con los clientes de todos los bancos en el tema del tipo de cambio, no en el cambista de la calle, porque no estamos peleando los cambistas, sino, digamos, estaba al alza el precio del dólar y en el tipo de cambio, pero me parece que siempre ha sido así en los bancos, pero la precisión la tienes que hacer tú. Promedio 3.20 le pagan a la gente por sus dólares en las operaciones formales en los bancos, y se los cotizan, se los venden a 3.80, casi 60 centavos de diferencia. Sí. No, eso ya es sinvergüenza. Es brutal, sí. Y ¿sabes qué pasa? Y sí, tienes razón, siempre ha sido así, pero en una situación de emergencia, pues, es cuestionable, no que lamentablemente los bancos siempre tienen otro precio muy diferente al del tenemos, es la gran pregunta, porque los únicos que pueden operar en este momento son las entidades del sistema financiero. Sí, ese es el gran problema. ¿Qué hacer? Porque a veces muchos tienen que pagar o tienen una deuda que pagarla en el tipo dólares de cambio y necesitaban comprar, exacto, y ahí pierden un montón de plata. Quizá conversar con el banco, porque en este momento, digamos, hay una situación de emergencia, mucha gente no va a poder pagar sus deudas, menos si son deudas en dólares, entonces ponerse a negociar con el propio banco, dada la situación de emergencia, pero lamentablemente lo que señalas es algo lamentable, que hay una brecha tan grande. No recuerdo yo, si bien siempre ha sido así, Ricardo, yo no recuerdo que la brecha haya sido tan grande. Y hay que decirlo. Sí, eran 30 centavos, me parece, ¿no? Sí, esta brecha de 60 centavos de dólar es excesiva desde cualquier punto de vista, ¿no? Bueno, así están las cosas, Omar. Vamos a ver. Tenemos que ajustarnos. Vamos a ver qué respuesta tenemos, porque se están portando bien. Están, por ejemplo, participando de esta iniciativa para el reparto de este bono de los 3.80. Sí. Y también juntándose para, por iniciativa propia, para hacer donaciones, para hacer frente a esto del coronavirus. Pero vamos a ver qué respuesta tienen para esto. Sí. Y si me permites, Ricardo, solamente para terminar, las empresas tienen que entender algo clave sobre los consumidores y los trabajadores. A las empresas les conviene de manera tremenda que el trabajador siga con optimismo, pueda salir adelante, pueda sacar la cabeza del hoyo, porque la esencia de una empresa es justamente el consumidor, el consumo privado, y por eso en este momento todos debemos empujar para que esos trabajadores más afectados no pierdan, no se queden hundidos, no pierdan su pequeño negocio, que ellos tengan que salir adelante para seguir girando la rueda de la economía. Aquí no es que unos ganan, unos pierden, todos tenemos que empujar hacia adelante para la recuperación. De acuerdo, Omar. Muy bien. Tendremos que ir a una pausa, nos hemos extendido un poquito, era importante también explicarlo y ver que hay buenas acciones y no tan buenas, pero es importante sacar lo mejor de cada uno en circunstancias como esta. Vamos a una pausa, ya regresamos.